Después de abrir mi matrimonio, engañé a mi marido durante uno de sus viajes. Ahora estoy embarazada de su compañero de trabajo y él quiere borrarme de su vida. Mi nombre es Sofía, tengo 32 años, y durante 6 años estuve casada con Martín de 35. Desde el principio nuestra relación siempre se ha basado en el respeto y la amistad. Nunca hemos sido la pareja tradicional, la que sigue todas las reglas que impone la sociedad. Martín siempre tuvo una visión moderna de las relaciones y, con el tiempo, comenzamos a explorar conversaciones sobre un matrimonio abierto. Para él, este modelo podría aportar más libertad, sin comprometer nuestra conexión. La idea parecía audaz, pero en el fondo confiaba en él. Confianza. ¿Cómo puede esta palabra desmoronarse tan rápido, verdad? Después de muchas conversaciones, establecimos algunas reglas. La honestidad fue la principal. No ocultéis nada unos a otros, nunca dejéis que surjan sentimientos por los implicados y, sobre todo, utilizad siempre protección. La lógica era clara. Si hacíamos todo bien, nuestra relación no solo sobreviviría, sino que se fortalecería. Al principio todo parecía perfecto. Salir juntos, conocer a otras personas y luego volver a estar juntos fue emocionante. Realmente creía que habíamos descubierto la fórmula mágica para un matrimonio sin mentiras ni engaños. Me convencí de que esta era la elección correcta. Pero incluso con todas las reglas, la línea entre la libertad y el caos es mucho más delgada de lo que parece. Lo que empezó como algo divertido pronto se convirtió en una sombra constante en mi mente. Martín se metió con algunas mujeres y yo también tuve mis momentos. Pero con el tiempo, algo dentro de mí empezó a cambiar. Lo que alguna vez pareció un experimento controlado comenzó a causarme un malestar que no podía explicar. Era como si, con cada encuentro casual, una parte de nuestro matrimonio se desmoronara. En el fondo sentí que algo malo estaba a punto de suceder. Simplemente no sabía que sería por mi culpa. Fue en una de esas noches que todo se salió de control. Martín tuvo que viajar a una conferencia fuera del país. Era una de esas oportunidades que llevaba mucho tiempo esperando y lo animé a ir. Después de todo, un matrimonio abierto nos dio esa libertad, ¿no? Sin embargo, cuando se fue, sentí un extraño vacío. Como si, de repente, estuviera sola por primera vez. Decidí salir con unos amigos para distraerme y olvidar ese sentimiento. Necesitaba convencerme de que nada había cambiado, que todo seguía bajo control. Pero me equivoqué. El destino decidió ponerme en el camino de Javier, compañero de trabajo de Martín. Nos habíamos conocido en eventos anteriores y él siempre parecía interesado. Sabía que él me miraba diferente. Pero hasta ese momento nunca había considerado la idea. Pero esa noche algo fue diferente. Tal vez fue el alcohol, la soledad o simplemente la necesidad de sentirme querido de una manera que ya no me daba cuenta. Hablamos, reímos y la tensión entre nosotros se volvió imposible de ignorar. Las reglas que establecimos Martín y yo fueron olvidados en un abrir y cerrar de ojos. Y así es como mi matrimonio perfecto comenzó a desmoronarse. Lo que pasó esa noche fue mucho más que un simple encuentro. Javier no era cualquiera. Era un pedazo del mundo de Martín, una parte de su vida que yo había atravesado sin permiso. ¿Y lo peor? El sentimiento de culpa no llegó de inmediato. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que era solo un error, algo sin importancia. Pero lo que no sabía era que ese momento cambiaría mi vida para siempre. Y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Martín estaba fuera del país y yo todavía estaba tratando de racionalizar lo que había hecho. Fue solo una vez, no significa nada, me repetí como un mantra. Pero en el fondo, algo dentro de mí sabía que eso no era cierto. Javier no era un extraño cualquiera. Formaba parte del círculo profesional de mi marido, alguien que podía cruzarse en nuestro camino en cualquier momento. Pero la noche en que todo sucedió, esa línea entre lo aceptable y lo prohibido simplemente desapareció. Me permití creer que esa noche sería solo un recuerdo oculto, algo que nunca necesitaría ser mencionado. Pero los secretos tienen una forma cruel de salir a la superficie. Regresé a casa al día siguiente con el peso del arrepentimiento presionando mi pecho. Pero en lugar de alejarme de Javier, el destino parecía decidido a restregarme en la cara mi error. En los días siguientes recibí mensajes suyos, discretos pero llenos de insinuaciones. En la obra de Martín hacía como si no hubiera pasado nada, pero siempre que podía lanzaba una mirada sugerente, una sonrisa cómplice. Era como si supiera que me encontraba dividida entre el miedo a ser descubierta y la adrenalina de un secreto tan peligroso. ¿La peor parte?
Sentí que estaba perdiendo el control de la situación. Ya no se trataba solo de ese momento, se trataba de lo que había permitido que sucediera. La ironía de todo esto era que Martín y yo habíamos establecido reglas precisamente para evitar este tipo de situaciones. Los encuentros casuales no deberían dejar huellas, no deberían crear vínculos. Pero el problema no fue solo lo que pasó entre Javier y yo esa noche, fue el hecho de que, al cruzar esa línea, había abierto un agujero que era imposible de cerrar. Había puesto mi matrimonio en riesgo por un momento de impulso. Y lo peor, no sabía qué hacer con ese peso. Dile, Martín. ¿Hacer como que no pasó nada? Ninguna de estas opciones parecía viable. Entonces hice lo que mucha gente haría en mi posición. Elegí el silencio. Durante semanas intenté actuar con normalidad, pero mi mente estaba sumida en el caos. Cada vez que Martín hablaba de trabajo sentía un escalofrío recorrer su espalda. Y cuando mencionó a Javier, aunque fuera de manera casual, se me cortó la respiración por un segundo. Empecé a notar cada detalle, cada cambio de comportamiento, como si él pudiera sentir que algo andaba mal. Pero Martín confió en mí. Creía que nuestro matrimonio abierto se basaba en la sinceridad absoluta. Y esa confianza me aterrorizaba, porque sabía que en el momento en que la verdad saliera a la luz, todo se vendría abajo. Y entonces llegó el golpe final. 2 meses después de aquella noche con Javier, mi regla se retrasó. Al principio traté de ignorarlo. Le eché la culpa al estrés, la ansiedad, cualquier cosa que me permitiera posponer la verdad unos días más. Pero cuando el retraso se volvió imposible de ignorar, decidí enfrentar el miedo de una vez por todas. Me hice una prueba de embarazo en el baño del trabajo y me temblaban tanto las manos que casi se me cae el bastón. Esperé el resultado con el corazón acelerado, rogando que todo no fuera más que un susto. Pero cuando el 2 malditas líneas apareció, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Esa noche que intenté olvidar ahora me perseguiría para siempre. Lo que se suponía que era solo un error enterrado en el pasado ahora tenía consecuencias irreversibles. Miré la prueba, incapaz de procesar lo que significaba para mi vida. Para mi boda. Para Martín. ¿Cómo le diría? ¿Cómo explicaría que, después de todo, había traicionado la única regla que no podíamos romper? El pánico se apoderó de mí y en ese momento me di cuenta de que mi error tenía un precio mucho mayor del que estaba dispuesto a pagar. No podía creerlo. 2 líneas. Era como si me estuvieran gritando, exponiendo mi error de la forma más cruel posible. Mi cuerpo tembló mientras sostenía ese palito de plástico, deseando que fuera un error. Pero los síntomas ya estaban ahí, las náuseas matutinas, el cansancio inexplicable, el retraso que me negaba a aceptar como real. Estaba embarazada. ¿El problema? Sabía que Martín siempre usaba protección, mientras que Javier... Esa noche fuimos descuidados. El peso de la verdad cayó sobre mí como una tonelada de cemento. Este hijo no era de Martín. Y no tenía idea de cómo lidiar con eso. Salí del baño del trabajo en shock, con la prueba todavía escondida en mi bolso. Mis colegas parecían ajenos al torbellino de emociones que se desarrollaba en mi interior. Pero en mi cabeza, una única pregunta resonaba una y otra vez. ¿Qué voy a hacer? Podría fingir que no pasó nada, ocultar el embarazo y seguir con mi vida. Podría decírselo a Martín y destruir nuestro matrimonio de una vez. O podría tomar una decisión drástica antes de que las consecuencias se volvieran irreversibles. La idea del aborto surgió como una solución rápida, un atajo para borrar ese error. Pero la culpa ya estaba instalada dentro de mí, carcomiéndome de adentro hacia afuera. Pasé los siguientes días atrapada entre el miedo y la negación. Cada vez que Martín me abrazaba sentía que estaba cometiendo un delito. Confió en mí de una manera que empeoró todo. Me encontré observándolo cuando él no miraba, imaginando su reacción cuando supiera la verdad. ¿Me odiaría? ¿Llorarías? ¿Permanecería en silencio, como lo hacía cuando estaba decepcionado? Conocía a Martín lo suficiente como para saber que no era de los que arman escándalo. Pero también sabía que una vez que se rompiera tu confianza, nunca volvería a ser lo mismo. Empecé a evitar a Javier a toda costa. No respondí a sus mensajes, no lo miré cuando lo vi por los pasillos de la empresa. Pero él se dio cuenta. Un día me arrinconó en la cafetería del edificio. Sofía, ¿qué está pasando? Te ves extraño. Mi garganta se secó. Quería decírselo, quería descargar todo ese peso sobre otra persona, pero las palabras simplemente no salían. No es nada, solo tengo algunas cosas en mente. Él frunció el ceño con recelo, pero no insistió.
Si supiera que mi vida estaba a punto de implosionar, ¿le importaría? Las noches se volvieron insoportables. Me recosté al lado de Martín, sintiendo el calor de su cuerpo, y lo único que pude pensar fue, te mereces a alguien mejor. El arrepentimiento me consumió de una manera que nunca antes había experimentado. Ya no era la misma persona. El matrimonio abierto nunca debería haber llevado a esto. Siempre pensamos que teníamos control sobre nuestras elecciones, pero la verdad es que algunas decisiones están fuera de nuestro alcance. Y ahora estaba acorralado. ¿Contar o Coulter? Quedarse o huir. Cada opción parecía un camino sin retorno. En el fondo, sabía que no podía ocultar esta verdad para siempre. Pero contarlo significaría perderlo todo. Martín, mi estabilidad, mi familia, mi futuro. ¿Tendría el coraje de afrontar las consecuencias? ¿O tomaría el camino más fácil y desaparecería antes de que el daño fuera irreparable? El tiempo corría y no podía posponer esta decisión por mucho más tiempo. La verdad estaba llegando, lo quisiera o no. Después de noches de insomnio y días llenos de culpa, me di cuenta de que no había forma de escapar. Martín necesitaba saberlo. Con cada momento que pasaba, mi mentira crecía como un monstruo, asfixiando cualquier rastro de la mujer que una vez fui. Empezó a notar mi distancia, mis respuestas breves, mi inquietud a su alrededor. Vi la duda creciendo en sus ojos. No tenía sentido retrasarlo más. Necesitaba afrontar las consecuencias. Sin embargo, nada podía prepararme para el dolor que estaba a punto de causar. Por el impacto que tendría la verdad en alguien que confiaba tanto en mí. Elegí un día normal. No había ningún momento adecuado para destruir a alguien. Martín llegó del trabajo y noté que estaba cansado, pero tranquilo. Sentí un nudo en mi garganta, ahogándome antes de que pudiera pronunciar una palabra. Se sentó en el sofá, mirándome expectante, como si supiera que algo andaba mal, pero aún sin imaginar la bomba que tenía en mis manos. Martín, necesito decirte algo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Él frunció el ceño, esperando. Respiré hondo y nos lancé la verdad, como un veneno sin antídoto. El silencio que vino después fue insoportable. Martín no reaccionó de inmediato. Él simplemente me miró con expresión vacía, fría, distante. Sus ojos, que alguna vez reflejaron amor, ahora solo reflejaban incredulidad. ¿De quién es? Su voz no tembló, no mostró enojo. Solo una calma asesina que me destruyó más que cualquier grito. Tragué fuerte. De Javier. Él se rió. Una risa corta, sin humor, llena de algo que no pude descifrar. Luego se levantó y caminó hacia nuestra habitación, sin decir nada más. Me dolía el pecho. ¿Fue eso todo? ¿No iba a decir nada? Escuché el sonido de la maleta al abrirse, la cremallera corriendo de un extremo al otro. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí al dormitorio y vi a Martín tirando ropa en la maleta al azar, sin dudarlo. Martín, por favor no hagas eso. Mi voz se apagó. Quería suplicar, pero sabía que no tenía ese derecho. Siguió haciendo la maleta, sin prisas, sin emoción. Cuando terminó, cerró la cremallera con un clic seco y me miró por última vez. Sus ojos ya no mostraban nada. NIIRA tristeza. Solo un cruel vacío. No hay nada más que decir, Sofía. Su voz era firme, cortante. Se giró, recogió su maleta y caminó hacia la puerta. No podía moverme. Mis pies estaban pegados al suelo, mi respiración era irregular. Mientras agarraba el mango, me miró por última vez y dijo, con una claridad que me revolvió el estómago, ya no existes para mí. La puerta se cerró. El silencio que quedó atrás fue ensordecedor. No golpeó, no gritó, no lloró. Simplemente me borró. Como si en ese momento hubiera dejado de ser alguien. Me quedé allí, inmóvil, sin saber qué hacer. El apartamento que alguna vez fue nuestro ahora parecía una tumba. Mi mente repitió esas palabras una y otra vez. Ya no existes para mí. El peso de lo que había hecho finalmente cayó sobre mí por completo. No había vuelta atrás. Martín no era de los que regresan. Había destruido nuestro matrimonio con mis propias manos y ahora estaba completamente sola. Pero lo que no sabía era que mi castigo todavía estaba empezando. La conmoción por la partida de Martín todavía me recorría cuando me di cuenta de que necesitaba actuar. Estaba embarazada y el padre de este niño necesitaba saberlo. ¿El problema? Este padre no era el hombre que amaba,
No era el hombre con el que construí una vida. Era Javier, el compañero de trabajo de mi exmarido, el hombre con el que rompí todas las reglas. Y ahora necesitaba afrontar las consecuencias junto a mí. ¿Pero lo afrontaría? No tuve elección. Fui a la empresa donde trabajaban él y Martín, sintiendo el peso de las decisiones que me llevaron hasta allí. Si todavía tenía alguna esperanza de no estar completamente solo, dependía de su reacción. Esperé a Javier en la cafetería del edificio. Me sudaban las manos y me palpitaba la cabeza. El miedo me consumía, pero ya no podía posponer esta conversación. Cuando apareció, parecía relajado, despreocupado. No tenía idea de la bomba que estaba a punto de arrojarle en el regazo. Respiré profundamente. Javier, necesito hablar contigo. Es grave. Él notó mi tono y se sentó frente a mí, ahora atento. Quería suavizar la noticia, quería encontrar una manera de decirlo sin asustarlo, pero no había manera de suavizar la verdad. Entonces simplemente dije, estoy embarazada. El shock fue instantáneo. Javier empalideciu. Por un momento no dijo nada. Parpadeó un par de veces, como si intentara procesar las palabras. Ese no puede ser mi problema, Sofía. Su voz era baja, controlada, pero llena de algo que no quería ver, desinterés. Mi corazón se hundió. Tú eres el padre, Javier. Lo mínimo que puedes hacer es escucharme. Se frotó la cara con las manos nerviosamente, mirando a su alrededor como si alguien pudiera estar escuchándonos. Solo entonces me di cuenta. Él no estaba preocupado por mí ni por el bebé. Estaba preocupado por Martín. ¿Martín ya lo sabe? La pregunta surgió casi en un susurro. Tragué fuerte antes de responder. Sí. Javier cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. El pánico en su rostro no se debía al niño, no se trataba del futuro, se trataba de su trabajo, su reputación. Se inclinó sobre la mesa y dijo, con una frialdad que me golpeó como un puñetazo, esto podría acabar con mi carrera. Martín es mi jefe directo. ¿Entiendes lo que hiciste? ¿Ue? La sangre se me subió a la cara. Entiendo que estoy solo en esto. Mi voz tembló, pero a él no pareció importarle. Simplemente tomó su café y se levantó. Dudó por un segundo, como si buscara algo que decir. Quizás una disculpa vacía, quizás un intento de justificar su cobardía. Pero al final no dije nada. Simplemente le dio la espalda y se alejó. Como esto. Como si yo no fuera nada. Como si el niño que llevaba dentro de mí no fuera también un pedazo de él. Me quedé allí sentada, atónita, viéndolo desaparecer por el pasillo. El hombre con el que pasé una sola noche acababa de decidir que nunca sería parte de mi vida. Y en ese momento, la realidad me golpeó con toda su fuerza. Estaba completamente solo. Salí del edificio sin mirar atrás. Mi error me costó todo. Mi matrimonio, mi marido, mi estabilidad, y ahora, cualquier posibilidad de apoyo del padre de mi hijo. Javier había decidido marcharse antes incluso de considerar qué hacer. ¿Y Martín? Ya me había borrado de su vida. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo seguir adelante sin ningún apoyo? Quería gritar, quería llorar, quería retroceder en el tiempo y evitar que todo esto sucediera. Pero ya era demasiado tarde. Después del desastre con Javier, me di cuenta de que necesitaba apoyo. No podría enfrentar esta tormenta solo. Ya no tenía a Martín, no tenía al padre de mi hijo, pero todavía estaba mi familia. Mi último refugio. Así que me armé de valor y fui a casa de mis padres, esperando, en el fondo, que pudieran acogerme. Pero lo que encontré allí fue algo mucho peor que el silencio de Martín o la cobardía de Javier. Lo que encontré fue el juicio frío e implacable de aquellos que se suponía que me amaban incondicionalmente. Y fue ese día que me di cuenta de que mi soledad era mucho mayor de lo que imaginaba. Mi madre me recibió en la puerta con una sonrisa, pero cuando me senté y comencé a contarle todo, esa sonrisa desapareció. Su rostro se puso pálido, entrecerró los ojos y el silencio entre nosotros se hizo tan denso que casi me asfixió. ¿Engañaste a tu marido, Sofía? La pregunta fue directa como un cuchillo en mi pecho. Nuestro matrimonio era abierto. Comencé a decir, pero ella me interrumpió antes de que pudiera continuar. Entonces, ¿por qué te dejó? ¿Por qué estás aquí, desesperada? Y fue en ese momento que lo supe. Ella no estaba de mi lado. Mi padre entró en la habitación mientras yo todavía intentaba formular una respuesta. Me miró por un segundo, como si ya lo supiera todo,
y luego se cruzó de brazos. Nos avergonzaste, Sofía. Mi boca se abrió, pero no salieron palabras. Esperaba decepción, pero no la esperaba. Abandono. Esto es culpa tuya, continuó mi madre con voz firme. No me pidan que arregle este desastre. Mi pecho se apretó. Quería gritar, quería rogarles que al menos intentaran entenderme. Pero a sus ojos, solo había juicio. Ya no era la hija que conocían. Intenté aferrarme a cualquier esperanza, así que me acerqué a mis hermanos. Envié mensajes, pedí hablar. Pero todos me ignoraron. Todo. Como si hubiera dejado de existir. Como si mi fracaso fuera lo suficientemente grande como para borrarme de la familia. Al cabo de unos días me di cuenta de que ya no quedaba nadie. Mi familia me dio la espalda con la misma frialdad que Martín y Javier. Quería entender cómo un error podría costarme todo. Ya estaba pagando un precio demasiado alto, pero aparentemente el castigo aún no había terminado. Pasé días encerrada en mi apartamento, intentando procesarlo todo. Mi mundo se había derrumbado y no había nadie allí para ayudarme a recoger los pedazos. Me preguntaba si realmente merecía todo eso. Si un error, por grave que fuera, justificaba ser rechazado por todos los que me rodeaban. Pero el destino no estaba interesado en lo que yo creía justo. Simplemente siguió adelante, dejando atrás a aquellos que no sabían jugar bien sus cartas. Y yo era una de esas personas. Ahora lo único que me quedaba era aprender a sobrevivir por mi cuenta. En el fondo, todavía había una parte de mí que quería gritar, que quería defenderme, que quería explicar que yo no era solo mi error. Pero para ellos nada de eso importaba. Ya había sido juzgado, condenado y descartado. Mi familia tomó su decisión. Igual que Martín. Igual que Javier. Y ahora, la única opción que me quedaba era la mía. ¿Me iba a rendir? ¿O iba a seguir adelante, sin importar quién estuviera a mi lado? Pensé que ya lo había perdido todo. Mi matrimonio terminó, el padre de mi hijo me dio la espalda, mi familia me rechazó. Pero todavía tenía algo que me mantenía adelante. Mi trabajo. Me aferré a él como una última oportunidad de estabilidad, de un mínimo de control sobre mi vida. Pero esta ilusión no duró mucho. Unos días más tarde, mi jefe me convocó a una reunión inesperada. Mi corazón se aceleró. Sabía que eso no era una buena señal. Entré a la habitación y su expresión lo decía todo. Había una pesadez en el aire, una tensión que me hizo contener la respiración incluso antes de escuchar las palabras que destruirían lo poco que me quedaba. Sofía, vamos a tener que dejarte ir. Sentí que el mundo giraba. Intenté procesarlo, entender si era real o si simplemente estaba viviendo otra pesadilla. ¿Qué? ¿Por qué? Hice algo mal. Mi voz estaba quebrada, llena de desesperación. Mi jefe vaciló y miró hacia otro lado antes de soltar la bomba final. Martín habló con la directiva. Su nombre fue como un puñetazo en el estómago. Ya sabía lo que eso significaba. No pidió explícitamente que me despidieran, pero se aseguró de que mi estancia se convirtiera en un problema para la empresa. Se aseguró de borrar cualquier rastro de mi existencia, incluso de mi trabajo. Dejé la empresa en estado de shock, sosteniendo los documentos de despido en mis manos temblorosas. El viento frío me golpeó la cara, pero apenas lo sentí. Mi mente daba vueltas en un millón de direcciones, tratando de encontrar una salida, alguna alternativa, cualquier cosa. ¿Cómo pagaría mis cuentas? ¿Cómo mantendrías a un bebé solo? Me habían arrebatado mi última oportunidad de estabilidad y sabía exactamente quién. Martín no solo quería seguir adelante, quería que yo pagara por lo que hice, que sintiera cada consecuencia de mi error ardiendo en mi piel. Y en ese momento me di cuenta de que había ganado. Intenté contactar con él. Llamé 1, 2, 10 veces. Nada. Ninguna respuesta. Sin mensajes. No quería oír mi voz. No quería saber cómo estaba. Para él yo ya no existía. Y peor aún, quería asegurarse de que no tuviera otro lugar a donde huir. Mi exmarido, el hombre que una vez prometió amarme, se ha convertido en mi mayor enemigo. No necesitaba gritarme, no necesitaba vengarse escandalosamente. La frialdad era su arma más cruel. E irónicamente, esa fue la parte que más me dolió. Esa noche me senté en el suelo de mi apartamento vacío, rodeada de silencio. Por primera vez sentí verdadero miedo por el futuro. Hasta entonces, por mucho que todo se estuviera desmoronando,
Creía que de alguna manera podría volver a levantarme. Pero ahora, estaba embarazada, sin marido, sin familia, sin trabajo. La vida que conocía ya no existía. Y todo ello por un único error, una decisión irreflexiva que lo costó todo. ¿Todavía tenía una oportunidad? ¿Había una salida a esto? No sabía la respuesta. Pero una cosa era segura. Martín se aseguró de que nunca olvidara lo que hice. Mi castigo no fue ruidoso. Fue un silencio que destruyó todo a mi alrededor. Ahora solo tenía dos opciones: rendirme a la desesperación o encontrar una manera de sobrevivir. ¿Pero podría hacerlo? Los meses siguientes fueron un auténtico infierno. Estaba sola, completamente sola. Javier desapareció de mi vida sin mirar atrás. Martín se propuso borrarme del suyo. Mi familia decidió que ya no era bienvenido. Y ahora, con un bebé en camino, no tenía a nadie que me apoyara. La desesperación llegó en oleadas y cada día parecía un desafío imposible de superar. Pero de alguna manera seguí adelante. Lo necesitaba. No para mí, sino para mi hijo. Él no tenía la culpa de mis decisiones y haría todo lo posible para asegurarme de que no pagara el precio de lo sucedido. Conseguir un nuevo trabajo fue una lucha. Con mi barriga creciendo y sin nadie que me ayudara, las puertas se cerraron antes de que pudiera tocarlas. Me rechazaron innumerables veces antes de conseguir un trabajo como camarera en un pequeño café. Era un trabajo modesto, apenas pagaba el alquiler, pero le alcanzaba para sobrevivir. Cada día fue un desafío. Trabajé horas agotadoras, traté con clientes groseros y todavía traté de ocultar el miedo de no poder manejar todo. Pero rendirse no era una opción. Ya lo había perdido todo, no perdería también lo único que me quedaba. Cuando nació Benjamín mi mundo cambió. El momento en que tuve a mi hijo en brazos por primera vez fue una mezcla de dolor, alegría y miedo. Era pequeño, frágil, indefenso. Y dependía de mí para todo. Esa noche, sentado en la cama del hospital, lo miré y le prometí que haría todo lo posible e imposible para darle una vida digna. No sabía cómo, pero encontraría la manera. Fue allí que me di cuenta. Ya no importaba lo que hubieran hecho Javier o Martín. No importaba quién me abandonara. A partir de ese momento mi única prioridad fue mi hijo. Los primeros meses fueron los más difíciles. Noches de insomnio, trabajo agotador, facturas acumuladas. A veces miraba a Benjamín y me preguntaba si realmente podría ser la madre que necesitaba. Pero luego sonreiría. Y fue esa sonrisa la que me hizo seguir adelante. Javier nunca apareció. Nunca quise conocerlo, nunca pregunté por él. Ni pensión, ni llamadas telefónicas, nada. Era como si mi hijo no existiera para él. Y con el tiempo aprendí a aceptarlo. Si él no quería ser parte de la vida de Benjamín, entonces mi hijo no lo necesitaba. Martín tampoco volvió a hablarme nunca más. Para él, yo era un fantasma del pasado, alguien que simplemente dejó de existir. Al principio me dolió. Pero con el tiempo me di cuenta de que no importaba. No necesitaba la aprobación de nadie para criar a mi hijo. Lo que una vez fue desesperación se convirtió en fuerza. Lo que antes era culpa se convirtió en aprendizaje. Estaba pagando por mi error, sí. Pero, más que eso, me estaba reconstruyendo a partir de ello. Y por más difícil que fuera, sabía que estaba haciendo lo correcto. Ahora, 2 años después, Benjamín lo es todo para mí. Mi vida no es perfecta, pero es mía. Trabajo duro, hago todo lo que puedo para garantizarle un futuro. Y a pesar de todo, estoy de pie. Podría haberme dejado hundirme, pero elegí luchar. Y si hay algo que he aprendido es que el pasado puede perseguirte, pero no tiene por qué definir quién eres. Lo que nos define son las decisiones que tomamos de ahora en adelante. Y elegí ser fuerte. Para mí. Y, sobre todo, por Benjamín. Pasó el tiempo y la vida siguió su curso. Me acostumbré a la nueva realidad. Los días eran agotadores, pero Benjamín era mi fuerza. No tenía lujos, no tenía una gran carrera, pero tenía lo imprescindible: una casa, un trabajo y la sonrisa de mi hijo todos los días. Aprendí a vivir sin mirar atrás. Martín se convirtió en una sombra del pasado, alguien que alguna vez fue todo para mí, pero que ahora era solo un nombre que evitaba pronunciar. O al menos eso pensé, hasta que lo volví a ver. Era una tarde cualquiera. Yo estaba en el supermercado, comprando con Benjamín en el carrito, distraído entre los estantes. Hasta que sentí un extraño escalofrío. Una presencia.
Un instinto que me hizo mirar hacia arriba y entonces, allí estaba él. Martín. Se veía bien. Mejor que antes, en realidad. Más madura, más segura, más feliz. A su lado, una mujer elegante, cogiéndole la mano como si nada más importara. Se rieron, hablaron en voz baja, completamente inmersos el uno en el otro. Y fue entonces cuando me di cuenta de que realmente había seguido adelante. Por un breve momento, nuestras miradas se encontraron. Fue rápido, pero intenso. Mi corazón se aceleró, mi estómago se revolvió. Quería darme la vuelta, fingir que no lo había visto, pero algo me retuvo allí. Esperaba alguna reacción de él. Tal vez sorpresa, tal vez un rastro de emoción, un reconocimiento de quienes fuimos alguna vez. Pero no. Simplemente desvió la mirada y siguió caminando, como si yo fuera un extraño en el mercado. Como si nunca hubiera sido parte de su vida. Y en ese momento me di cuenta de que eso era exactamente en lo que me había convertido para él. Una extraña. Me quedé allí, absorbiendo la escena. No fue ira lo que sentí. No tristeza. Era simplemente un extraño vacío. Sabía que nunca podría pedir perdón lo suficiente como para arreglar lo que hice. Sabía que nunca recuperaríamos lo que alguna vez tuvimos. Pero verlo pasar a mi lado sin dudarlo, sin siquiera mostrar un rastro de resentimiento o añoranza, me hizo comprender que, para él, hacía mucho tiempo que no existía. Y tal vez, en el fondo, eso era lo que él quería que yo sintiera, lo que es ser borrado de la vida de alguien sin dejar siquiera rastro. Benjamín llamó mi atención, tirando de mi mano y sonriendo inocentemente, ajeno al torbellino de emociones dentro de mí. Y fue entonces cuando todo quedó claro. El pasado ya no importaba. Martín siguió adelante. Y yo también necesitaba seguir. Encontró a alguien nuevo, un nuevo amor, una nueva historia. ¿Y yo? Ya había encontrado lo que realmente importaba. Miré a mi hijo y sonreí. Ya no era la mujer que Martín dejó atrás. Y finalmente acepté que él nunca me perdonaría. Pero tal vez, solo tal vez, ya no necesitaba este perdón. Seguí mi camino, sin mirar atrás. Martín era mi pasado, pero Benjamín era mi presente. El futuro era incierto, pero estaba dispuesto a construirlo con mis propias manos. Aprendí por las malas que algunas decisiones pueden costarlo todo. Pero también aprendí que, al final, lo que realmente importa no es lo que perdemos, sino lo que elegimos construir después de la caída. Y en ese momento supe que estaba lista para seguir adelante. En verdad, si pudiera retroceder en el tiempo, haría todo diferente. Nunca hubiera aceptado abrir mi matrimonio, nunca hubiera cruzado esa línea con Javier. Nunca hubiera creído que determinadas decisiones no tuvieran consecuencias. Pero el tiempo no vuelve. Y, por mucho que quisiera reescribir mi historia, la verdad es que todo lo sucedido sirvió para enseñarme la lección más dura de mi vida. Algunas opciones son irreversibles y no siempre hay lugar para la redención. Al principio me victimicé. Pensé que era injusto ser abandonado por todos, que Martín fue cruel al borrarme de su vida, que Javier fue un cobarde al huir de sus responsabilidades. Pero después de mucho tiempo, y de muchas noches sola, mirando al techo y preguntándome cómo había llegado todo a este punto, lo entendí. No se trataba de justicia. Se trataba de las consecuencias de mis propias decisiones. Y nadie más que yo podría soportar esa culpa. Perdí mucho. Mi matrimonio, mi estabilidad, mi familia. Pero, en medio de toda esta tormenta, encontré algo que nunca imaginé: fortaleza. Cuando me encontré completamente sola, sin nadie que me abrazara, aprendí a levantarme por mi cuenta. No fue fácil. Hubo días en los que lloré hasta quedarme dormida, días en los que pensé que no podía hacerlo, días en los que me preguntaba si mi hijo merecía tener una madre tan destrozada. Pero al final sobreviví. Y, más que eso, aprendí a reconstruirme. Hoy miro a Benjamín y sé que él es lo único que realmente importa. No necesita un padre ausente. No necesitas una madre que se sumerja en la culpa. Necesita una mujer fuerte que haya aprendido de sus errores y haya seguido adelante. Y eso es lo que elegí ser. Aprendí por las malas que el pasado no se puede cambiar. ¿Pero el futuro? Este todavía está en mis manos. Y elijo hacerlo mejor. Espero que mi historia sirva de advertencia. No cometas el mismo error que yo. No creas que se pueden superar ciertos límites sin consecuencias. Porque siempre hay un precio que pagar. Y a veces es más alto de lo que imaginamos. El dolor de perderlo todo me enseñó algo valioso. El verdadero arrepentimiento no es solo sentirse culpable,
sino aprender a no volver a cometer el mismo error. Ahora lo único que me queda es seguir adelante, un día a la vez. Benjamín se lo merece. Merezco esto. Y si hay algo que puedo garantizar es que nunca más permitiré que una elección equivocada defina quién soy. Porque, al final, somos lo que decidimos ser después de la caída. Si te gustó la historia no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios tu opinión sobre la historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación es muy importante. Hasta la próxima historia.